Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy con un vídeo de esos que me gustan, que hacen que crezcan las listas de pendientes sin parar. Las novedades editoriales del mes de abril, que ya sabéis que además una de las lecturas conjuntas del mes de mayo sale de entre los libros que van a salir mencionados en este vídeo. Así es que nada, ya sabéis, si queréis saber todo lo que nos depara o mi selección de las cositas que nos depara el mes de abril, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros porque os traigo una selección de las novedades del mes de abril que la verdad es que no tiene desperdicio. O sea, marzo venía cargado, pero es que abril viene cargado también, ¿eh? No os creáis que tiene nada que envidiarle al mes de marzo. No sé cuántos tengo, no, creo que son 12, 13, 14 lanzamientos, no lo sé, es una barbaridad y tengo muchísimas ganas de compartirlo con vosotros. Así es que allá voy, ¿vale? Sin más dilación, empezamos con el primer lanzamiento, que esto es un poco trampa, es verdad, porque realmente se ha lanzado el 27 de marzo, pero bueno, es casi abril, y era un libro que la verdad es que me llamó bastante la atención, porque ya veréis por qué. Se llama El secreto de Pandora. Yo os voy dejando por aquí las portadas de los libros para que las vayáis viendo. Ya sabéis que a mí lo de los griegos es una de las cosas que también me llama mucho la atención. La mitología siempre me ha gustado mucho. Este libro lo escribe Susan Stokes Chapman y tiene 384 páginas y lo publica Duomo Editorial. Dice, una envolvente novela histórica que entrelaza misterio y romance con el fascinante mito griego. ¿Los secretos deben mantenerse ocultos o es mejor abrir las cajas que los custodian? Ya sabéis quién era Pandora, ¿no? Esta mujer a la que creo que fue Prometeo, bueno, uno de los... un ser mitológico le dio una caja donde se supone que estaban contenidos todos los males de la humanidad, o todos los males del mundo en realidad, y se le dijo que la mantuviera cerrada. Y Pandora, que era muy curiosa, ¿no? Que es como el mito de la mujer curiosa, abrió la caja porque no pudo resistir la tentación. Y de ella empezaron a escapar la enfermedad, la peste, todos los males, ¿no? Todos los males del mundo. Y ella, cuando vio que era lo que pasaba, ¡pim!, la cerró rápidamente y solamente quedó una cosa encerrada dentro de esa caja, que fue la esperanza. Bueno, pues ese es el mito de Pandora, para los que no lo supierais, que la verdad es que así contado rápido, ¿vale? Y es un poco en lo que la idea, ¿no? La premisa que recupera un poquito este libro. Dice, Londres, siglo XVIII, finaliza y el mundo está cambiando mientras la joven Dora vive en las antigüedades de la que fue la famosa tienda de sus padres, ahora regentada por su tío. Está aprendiendo a diseñar joyas, pero todo cambia cuando un viejo jarrón griego llega a sus manos. Dora pide ayuda a Edward Lawrence, un ambicioso joven que quiere formar parte de la sociedad de anticuarios para conocer el secreto que encierra aquel jarrón. Una apasionante novela ambientada en el Londres georgiano, donde el descubrimiento de un misterioso jarrón griego antiguo pone en marcha conspiraciones, revelaciones y una romántica historia de amor. Así es que nada, súper interesante. Lo bueno de los libros que traigo hoy es que tienen sinopsis súper cortitas y entonces vamos a ir pasándolo rápido. Lo mismo, esto tiene pinta de gincana, ¿no? De novela como muy ágil, solamente con 300, ¿cuánto hemos dicho? 384 páginas, que está bien, es una novela, no es excesivamente larga, no tiene pinta de ser un modo pues de gincana, de pistas, de misterios, de tratar con la mitología, ¿no? No sé, a mí la verdad es que me llama mucho la atención y recuperar el mito de de Pandora, me parece muy interesante. Así es que aquí está entre la selección. Siguiente, El secreto de la librería de París, el amor en tiempos de guerra. Esto se estrena ya, se ha lanzado el 3 de abril, ¿vale? Lo escribe Lily Graham y tiene 256 páginas, también un libro cortito. Lo edita Newton Compton Editores. Una historia sobre el amor y el coraje en tiempos de guerra. Una vez que Valérie estuvo en París tenía tan solo 3 años. La última vez que Valérie estuvo en París tenía tan solo 3 años. Desde entonces ha vivido siempre alejada de la capital francesa y nunca ha conocido al abuelo Vincent, el único de sus familiares que sigue con vida, y la única persona que conoce la verdad sobre lo que les ocurrió a sus padres y por qué tuvo que abandonar su propio hogar. Sin embargo, Vincent Dupont no es un hombre fácil, es antipático, exigente y poco flexible. Lo único que realmente parece importarle es su librería.
Bajo falsos pretextos y una identidad ficticia, Valerie consigue que su abuelo la contrate como dependienta con el objetivo de acercarse un poco a su propio pasado. Mientras tanto, las calles parisinas irán llenando cada vez más de susurros y sospechas. Muy interesante, ¿a que sí, eh? ¿Qué encontraremos en esa librería? En esos sitios maravillosos llenos de libros que a todos los lectores nos encantan y nos llenan de, ¿no?, de ese espíritu de misterio, de investigación, de fantasía, de evasión a otros mundos, ¿no?, de conocimiento. Bueno, pues un poquito de todo esto vamos a tener en este libro del secreto de la librera de París. Así es que con muchísimas ganas también de que lancen este libro y de sumergirnos entre sus páginas. El día 5 de abril nos vamos con Muerte en el Tercer Reich, de Jean-Christophe Grange, con 704 páginas, aquí ya dejamos lo de los libros finitos, y editado por Destino. Las grandes damas del Tercer Reich, bellas y despreocupadas, se reúnen todas las tardes en el Hotel Adlon de Berlín para charlar y beber champán, mientras Europa está al borde de la implosión en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empiecen a ser víctimas de un misterioso asesino que las sorprende a orillas del río Spree, cerca de los lagos, sometiéndolas a horribles mutilaciones, el caso recaerá en manos de un grupo singular. Simon Kraus, un psicoanalista talentoso, vividor y sinvergüenza, siempre a punto para chantajear a sus pacientes. Franz Biewen, coloso de la Gestapo, brutal y despiadado, dispuesto a iniciar una guerra contra el mundo, y Mina von Hassel, rica heredera y psiquiatra devota que se esfuerza por salvar a los olvidados del Reich. En un Berlín incandescente que se estremece como el cráter de un volcán, estos investigadores tendrán todo en su contra, seguirán los pasos del monstruo y destaparán una verdad insospechada. A menudo el mal se esconde en la más inesperada de las fachadas. Bueno, la ambientación, sabéis que es lo mío. Los personajes, un psicoanalista, una psiquiatra empeñada en ayudar a los olvidados del Reich y un gigante de la Gestapo, no me digáis que no son personajes atractivos en ese mundo de los personajes cuestionables, de las decisiones cuestionables y de, no sé, me apetece muchísimo, ¿no? Al final, para salvar a unas señoras que beben té mientras el mundo se hunde a su alrededor en el Berlín de los bordes de la Segunda Guerra Mundial. Me parece súper atractivo, la verdad, la premisa, la ambientación, los personajes, todo. Me gusta mucho esta propuesta, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. El ladrón de veranos, de María Soto, se lanza el 12 de abril, tiene 640 páginas y también lo edita Destino. La nueva maestra de la novela del misterio, el hallazgo de un valiosísimo lienzo y un hombre enigmático con mucho que esconder. Verano de 1935. Clara tiene 11 años y ha conocido al hombre más fascinante del mundo, Roberto Montenegro, pintor y aristócrata que acaba de llegar a Deauville o algo así, la capital extravagante y frívola de la costa normanda, donde se reúnen príncipes y millonarios. Poco se sabe de su pasado y su fortuna, tiene orígenes inciertos, aunque los rumores hablan de obras de arte robadas a golpes de tahúr en los casinos. El único que conoce sus secretos de juventud es Gabriel Carón, el tío de Clara, pero los guarda en silencio, fiel a un pacto de amistad establecido entre ambos hombres 15 años atrás. Sin embargo, cuando Clara encuentra el cadáver del pintor asesinado durante una noche de fiesta, empieza a desvelarse paulatinamente todo cuanto Montenegro escondía. El descubrimiento de un valiosísimo lienzo de Velázquez en el que el maestro sevillano retrató a su amante Flaminia Triunfi quizás oculte la clave de lo ocurrido. Un adictivo rompecabezas ambientado en la glamurosa corte francesa de los años 30, situada a María Soto como la nueva maestra de novela de evasión y misterio. Vale, o sea, ¿cuál de las novelas que os he presentado hasta ahora nos apetece muchísimo leer? Porque a mí me apetecen todas. O sea, esa combinación que nos están dando entre novela de misterio, incluso misterio clásico, con novela con ambientación histórica, con personajes súper interesantes, con misterios súper interesantes de resolver, con investigaciones sobre el pasado, con pistas, con búsqueda de esas pistas, con seguimiento y descifrar todas esas pistas, a mí me llama muchísimo la atención. No sé cómo vamos a elegir. El corazón de Jane, de lanzamiento el 13 de abril, con 376 páginas, editado por Place Janés y escrito por Elena Tour. ¿Se puede escribir sobre el amor si no se conoce? Antes de convertirse en una autora universal, Jane Austen fue una muchacha que vivió la amistad y el amor. Por fin llega una novela exquisita sobre los años de juventud de la novelista más leída de todos los tiempos.
Una Jane Austen de 17 años vuelve a la abadía de Reading, donde estudió para dirigir una obra teatral. Mientras busca inspiración para sus textos, vive toda clase de malentendidos amorosos en torno a bailes de salón, cartas apasionadas, embrollos entre pretendientes, líos familiares y relaciones imposibles. La joven Jane se enfrentará a un mundo que le exige un rol social que choca con su amor por la literatura. Manejándose en una sociedad estructurada en torno al matrimonio, esos meses en Reading forjarán su carácter como mujer y como escritora y le inspirarán para escribir su primer gran libro, Sentido y Sensibilidad, que a todos nos apasiona de esta manera. Elena Tour ha escrito una ficción deliciosa y documentada al detalle sobre cómo, antes de convertirse en una autora universal, Jane fue una muchacha que vivió la amistad y el amor. De la ambientación al estilo, todo en esta novela recuerda a las obras de Jane Austen. Atrapará tanto a fans como a lectores que solo buscan una historia de época excelentemente escrita. Elena Tour, Ibiza, bueno, aquí ya nos cuenta la vida de la autora. Así es que nada, muy interesante, ¿no? Yo algo parecido, o sea, realmente hemos leído biografías de Jane Austen. Hemos visto, ¿no? Hay alguna película, ¿no?, sobre la juventud de Jane Austen que yo creo que se basa un poquito en estos años también y en cómo ella se forja como persona y como escritora, ¿no?, y como mujer. La verdad es que vivía inserta en una sociedad que cosificaba a las mujeres, ¿no? Al final ellas, pues como las protagonistas de sus libros, estaban destinadas a ser entregadas a un hombre en matrimonio y a crear una familia y a no hacer mucho más en esta vida. Y sin embargo, igual que las protagonistas de sus libros, ella se rebela contra este papel que le asigna la sociedad y su tiempo y se convierte en una escritora, bueno, de un éxito moderado en su época, pero bueno, ahora mismo una de las escritoras, como nos decía la sinopsis al principio, quizá más leídas del mundo, ¿no? Con historias tan reconocidas como Sentido y Sensibilidad o como Orgullo y Prejuicio, como Emma. Bueno, al final grandes historias, novelas de la literatura universal. Entonces, pues bueno, puede ser muy interesante también, ¿no?, conocer a esa Jane Austen de joven que nos ha traído luego tantas maravillas a este presente, ¿no?, de la literatura. Más, Venus en el espejo, 19 de abril, escrito por Emilio Lara López, con 384 páginas y editado por Edasa. El destino a veces se puede cambiar, y eso lo sabe bien la joven Olimpia, inteligente y decidida, contraria a las normas impuestas de la época. Pronto abandona el convento donde ha sido recluida contra su voluntad y toma las riendas de su vida. Será ella entonces quien rija los destinos de muchos otros, conseguirá riquezas y fama, y con ello protegerá a las mujeres pobres y a las prostitutas, encargará majestuosas obras de arte y hasta ayudará a elegir a un papa. Será en la Roma del siglo XVII donde Olimpia Maidalchini mueva los hilos y se haga con un poder enorme, pues controlará el Vaticano y se ganará la enemistad de la curia. Unas faldas mandarán más que las sotanas. A esa misma Roma viajará Velázquez como embajador de Felipe IV y lo hará en busca de grandes obras para su rey, y también hallará la inspiración y el amor en la modelo de uno de sus cuadros más célebres y en las entretelas una revolución popular, el carnaval, lujosas fiestas y el arte de Bernini. Y todo ello bajo el palio de una ciudad eterna que vive momentos de esplendor. Venus en el espejo, la nueva novela de Emilio Lara, es una novela histórica, pero sobre todo una novela en mayúsculas, por su maestría al bordar las emociones, una historia profundamente humana de ambiciones y pasiones eternas como la misma ciudad de Roma. ¿Qué me decís, ¿Qué me decís? Que estas cosas no se puede elegir. No se puede elegir entre estas novelas. La verdad es que muy interesante. De nuevo vamos a retomar una historia de una mujer empoderada que recupera su relevancia en la historia, en una sociedad que se la niega, que se enfrenta a su destino, que consigue un poder que no estaba preparado, para el que no estaba predestinada. Entonces, pues bueno, muy, muy interesante esta historia también. Las tinieblas de Roma, de Isabel Robles, también el 19 de abril, ¿vale? 648 páginas, editado por Edasa. Este fue el finalista al premio Edasa del 2022, ¿vale? Nos sitúa en Roma en el año 69 después de Cristo, cuando el senador Publio Julio Vestino muere, tras ser acusado de traición por Nerón. La vida de su hija, Julia Vestina, cambia por completo con su hermano lejos en la guerra de Judea. Sobre ella recaerá la responsabilidad de mantener el honor y las posesiones de la familia, pero a su alrededor todo se desmorona. El imperio, inmerso en una sucesión violenta de emperadores que se traicionan unos a otros, es un lugar sumamente peligroso, y su abuelo, Décimo Aurelio, tiene claros planes para ella y el futuro de los Vestino.
Julia, inculpada a su vez de traición, deberá abandonar la ciudad a toda prisa y entonces todo se precipita. Las tinieblas de Roma es una novela pausada pero a la vez deslumbrante e intrépida, en la que las diferentes historias que se suceden sin tregua en un marco histórico incomparablemente documentado. Ambientada en uno de los periodos más convulsos de la Roma antigua, Isabel Robles consigue traer al lector desde el punto de vista de un personaje femenino a los más turbios y desconocidos recovecos del imperio. Bueno, ya estos últimos años venimos descubriendo que también en la antigua Roma hubo mujeres muy poderosas que controlaron los destinos de Roma, tanto como los emperadores y generales que tanto hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida y que a la que la historia ha otorgado el peso de dirigir los destinos de Roma, ¿no? Y esta es una historia más, ¿no? De estas de mujeres, de vuelta, os lo acabo de comentar, ¿no? También con la historia de Olimpia, de mujeres que tienen un papel en la historia importante a pesar de que no es el papel para el que ellas estaban predestinadas. Mujeres fuertes que toman las riendas y que acumulan un poder y de manera más o menos visible rigen los destinos de aquellos que están a su alrededor. Y muchos más, ¿no? Entonces, me parece también una historia muy interesante. Esta quizá no sea de las elegidas para la selección, porque acabamos de pasar por Roma y volver a Roma después de leer Masters of Rome, ¿no? De leer El primer hombre de Roma, creo que no es el momento, pero me parece una opción muy interesante que tiene que entrar ahí en la mente de todos para un futuro no muy lejano, que lo sepáis. Así es que nada, la herejía de Miguel Ángel Matteo Strúkul vuelve a nuestras vidas. Todavía no hemos sido capaces de leer los Medici, pero aquí viene Matteo Strúkul para traernos la herejía de Miguel Ángel el día 27 de abril. A finales de abril se estrenan muchísimas novelas. Esta va a tener 464 páginas y edita Ediciones B, ¿vale? Un Miguel Ángel inédito por el autor de la gran saga de los Medici. Sumido en una profunda crisis artística y espiritual, el genio del Renacimiento concebirá la versión final de la tumba de Julio II de una forma que podría condenarlo a la hoguera. Roma, otoño de 1542, Miguel Ángel se encuentra en el punto de mira de la Inquisición, vive una profunda crisis religiosa y su amistad con Vittoria Colonna, la marquesa de Pescara, no ha pasado desapercibida. El jefe del Santo Oficio, el cardenal Gran Pietro Carafa, ha ordenado seguir a la dama para identificar el lugar donde se reúne la secta de los espirituales, encabezada por Reginald Pole, que aboga por el retorno de la pureza evangélica en una ciudad donde la corrupción campa a sus anchas. Estamos hablando del Renacimiento, ya sabéis lo que es el Renacimiento, ¿vale? Ya hemos hablado mucho, largo y tendido del Renacimiento, ¿vale? Roma, que se ha convertido en una ciudad devorada por el vicio, será el cruel teatro en el que se cruzan las vidas de Malasorte, la joven ladronzuela que ha recibido el encargo de espiar a los espirituales, de Vittorio Corsini, el capital de los esbirros de la ciudad, de Vittoria Colonna y del mismo Miguel Ángel Buonarroti, el artista más genial de su tiempo. Así es que aquí está. A mí esto me llama muchísima atención porque sabéis que el Renacimiento también es una época que me interesa muchísimo. Matteo Strúkul es un autor que me interesa muchísimo, del que todavía no he tenido el placer de sumergirme entre sus libros, pero que he oído hablar maravillas, ¿no? Y que he leído reseñas que son maravillosas de sus libros y tengo varias de sus libros pendientes. Por ahí están los Medici y por supuesto que me parece súper interesante, La herejía de Miguel Ángel. Miguel Ángel en sí mismo, ¿no? Y su historia me parece muy interesante, lo hemos conocido muy de pasada en el libro de Cristian Gálvez de Matar a Leonardo da Vinci, y creo que es un personaje que guarda mucho y del que todavía podemos conocer muchísimas cosas. Así es que me parece una propuesta súper interesante la de Matteo Strúkul, que lo sepáis. La joven del pelo rojo, ahí esta también es de mis propuestas favoritas, también del 27 de abril, escrita por Basie Jackson, con 512 páginas y editada por Suma Editorial. La resistencia la adora, los nazis la temen. Ya sabéis, esto, yo creo que ya con leer esto ya sabéis que me va a ir bien. Basada en la historia real de amor y lealtad de Hannie Schaft. La joven de pelo rojo es una novela sobre los límites a los que nos enfrentamos cuando se ponen a prueba nuestros valores. Ámsterdam, 1940. Hannie es una estudiante de 19 años y a pesar de que vive en los Países Bajos ocupados, tiene grandes ambiciones de futuro. No obstante, no tarda en descubrir que mientras el fascismo se extiende por su país, sus seres queridos ya no están a salvo. Movida por el amor y la indignación, se une a la resistencia y descubre en su interior una ferocidad que la empuja a usar todas sus armas, incluida su sensualidad, para ejecutar a sus enemigos.
y aunque su humanidad se resiente, Hani encuentra entre los rebeldes una nueva familia y un romance inesperado. Conforme se adentra en un mundo de conspiraciones, engaños y asesinatos, los rumores corren como la pólvora entre enemigos y aliados. Todos saben de su existencia, pero desconocen su nombre. Para ellos es la joven del pelo rojo, una rival digna ante cualquier nazi, una auténtica amenaza y un objetivo a abatir. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? O sea, la resistencia, una mujer fuerte, enfrentada a su destino, que lucha contra lo que le ha tocado vivir, que va a reclamar su poder, su papel en la historia, todo esto en la Segunda Guerra Mundial, donde están pasando todas estas cosas horrorosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, pero que ya sabéis que tanto me interesan. En fin, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis. ¿Qué os voy a contar? Que me interesa muchísimo este libro, la verdad me llama muchísimo la atención y que, vamos, con casi total seguridad este va a estar en la selección para votar la lectura conjunta del mes de mayo. Esto ya lo podéis dar por, vamos, yo creo que por hecho. La música del mal de Yolanda Fidalgo, también del 27 de abril, con 484 páginas, editado por Roca Editorial. Nápoles, 1900. Fabio, el dueño del Teatro de la Notte, parte de viaje por un año y encarga a sus dos hijos, Adriano, violonchelista ciego, y Carlo, la responsabilidad de regentar el Teatro de la Ópera. Pero tras su partida, todo va a cambiar. Sus hijos, aunque Carlo está casado, se enamoran de la misma misteriosa mujer. Su esposa desarrolla aficiones que no imaginaría. Y un sanguinario asesino en serie se dedica a matar en el teatro, siguiendo las pautas de un antiguo manuscrito que narra la vida de Diane, la criada muda de la envenenadora marquesa de Brinvilliers, en el país del Rey Sol. Para atraparlo, en el París del Rey Sol. Para atraparlo, recibirán la ayuda de Gianni Leone, colaborador y fundador de la Escuela Italiana de Antropología Criminal, Abel de Blasio. Se valdrá de sus nuevos, pero aún no probados métodos científicos para lograrlo. ¿O no? Un mismo principio puede curar o matar, que no es otra cosa que sanar a la vida. Ya ves. A ver, es muy interesante. A mí me recuerda mucho al libro del sepulturero. Volvemos otra vez a los inicios de la ciencia forense para desentrañar los crímenes, ¿no? Y es algo que me interesa. La época me parece muy curiosa también, ¿no? Principios del siglo XX. Entonces el planteamiento en sí a mí me interesa bastante, ¿eh? Entonces me parece una propuesta curiosa, también digna de entrar en esta selección de novedades maravillosas. Fedra, Laura Sipperson, 27 de abril, 400 páginas, editado por Ediciones B. Una novela que da voz a Fedra, la hija de Minos y esposa de Teseo, sentenciada por la historia como la peor de las calumniadoras. La historia de Fedra como nunca se ha contado. Esto entra dentro de toda esta corriente que tengo ya por aquí también algún libro de Olimpia, Ariadna, todas estas figuras de la mitología no griega que son pintadas bajo la peor de las luces y que de alguna manera se recuperan, o Helena, Clitemnestra, recuperan un poco la voz, ¿no? Para contar la historia desde su punto de vista, ¿no? Entonces ya hemos escuchado contar la guerra de Troya desde el punto de vista de Helena y de Clitemnestra, ¿no? No solamente de Agamenón, Aquiles, Odiseo, ¿no? Los grandes héroes que siempre conocemos, sino qué pasó desde el otro lado, ¿no? También tenemos Olimpia de Laura Mas, que nos habla de la historia de esta mujer también, madre de Carlomagno, del que sería Carlomagno. Ariadna, ¿no? Que es esta mujer que ayudó a Teseo en su momento a atravesar el laberinto del Minotauro y que después fue traicionada por él, ¿no? También conocer su lado de la historia. Y ahora le toca el turno a Fedra, ¿no? En Atenas, la multitud se dirige al juicio más asombroso de la antigüedad. La familia real está sumida en el escándalo. Fedra, la joven esposa del rey Teseo, ha acusado de violación a su hijastro Hipólito. Él es un príncipe, un jinete experto y un joven prometedor con toda la vida por delante. Ella es la última de la estirpe de mujeres cretenses de dudosa reputación. Los hombres de Atenas tienen que decidir quién dice la verdad. Mientras tanto, las mujeres de la ciudad sin voto se reúnen entre las sombras. Ellas saben que la verdad en la que los héroes y los monstruos es escurridiza. La verdad siempre tiene dos caras y la de las mujeres nunca se había contado, hasta ahora. Laura Sipperson reescribe en clave feminista una de las figuras más controvertidas de la mitología y subvierte el mito más perdurable de todos, que las mujeres tienen la culpa de la violencia que se les impone y son la causa de su propio sufrimiento. Me parece muy importante esta novela, porque también desde la mitología
se nos va a enseñar, bajo mi punto de vista, ¿no?, cómo se ha creado, ¿no?, esta corriente de pensamiento, ¿no?, que nos están explicando, de que nosotros somos los culpables de la violencia que se ejerce contra nosotros de alguna manera. Y esto ha sido un pensamiento que ha perdurado en la sociedad y que ha estado instalando en la sociedad hasta hace muy poco, y que nos estamos deshaciendo poco a poco de él, ¿no? De, es que tal y como va, ¿cómo no la van a...? ¿no? Estos comentarios que todos hemos escuchado, por desgracia, creo que, bueno, que está bien tratarlos, que es necesario tratarlos en nuestro día a día, aún hoy. Creo que es necesario cambiarlos y seguir insistiendo sobre ellos, y me parece muy buena iniciativa tratarlos desde sus orígenes, ¿no?, desde esos cuentos que nos han explicado toda la vida y que justifican, y sobre los que se justifican nuestros valores, donde se construyen nuestros valores y nuestra cultura popular, ¿no?, donde de alguna manera están esas bases, y ver esos cuentos, ¿no?, y ver la otra versión de la historia y ver qué versión nos está ofreciendo esos cuentos y qué visión nos están ofreciendo esos cuentos. Entonces, en este sentido, Fedra me parece muy, muy, muy buena propuesta. Así es que nada, allá voy. Nos vamos a ir ya a El Rocet de la Oscuridad, que también es del 27 de abril. Este os lo he dejado como última opción, de Jesús Valero. Tiene 432 páginas, está editado por Ediciones B, y no os voy a decir de qué va, porque es el cierre de una trilogía, pero me ha llamado muchísimo la atención por el componente que tiene también de gincana, de pistas, de libro al estilo Matilde Asensi. Será que yo tengo muchas ganas de que Matilde Asensi me publique algo, y como no me publica nada, pues tengo que buscar cosas similares a lo que ella escribe, ¿no? Entonces, lo que sí que os voy a hablar es de La Luz Invisible, que fue el primer libro de la trilogía. Ahora va a salir, se cierra la trilogía, con lo cual es un momento ideal para arrancarla, porque puedes leer todo del tirón, ¿no? Y os voy a leer para que os hagáis una idea del universo en el que nos va a meter esta trilogía, ¿vale? Una gran traición, una aventura a través de los siglos y un misterio que lucha por salir a la luz. Esta es La Luz Invisible, ¿vale? El que se estrena es El Roce de la Oscuridad, que es el último. Creo que me he explicado bien, si no, me lo decís. Nada es como nos lo habían contado. La mayor traición de la historia está a punto de ser desvelada. Mientras trabaja en una iglesia antigua en Donostia, la restauradora de arte Marta Arvide encuentra un manuscrito oculto tras un falso muro durante siglos. Se trata del diario de Jean de la Croix, un monje medieval a quien 1000 años atrás le fue encomendada una misión: llevar una misteriosa reliquia hasta un escondite seguro y huir de los sicarios que, por orden del Papa Inocencio III, le persiguen para arrebatársela. Intrigada por el contenido del diario, la restauradora decide investigar la historia de Jean y comprobarla por sí misma si el contenido de esos viejos papeles es cierto. De ser así, podría cambiar por completo la historia de la Iglesia tal y como nos la han contado. Para ello tendrá la ayuda de Íñigo Echarri, un sacerdote de un oscuro pasado. Juntos emprenderán un recorrido en búsqueda de pistas que hayan resistido el paso del tiempo, que les llevará desde las abadías del bosque del sur de Francia hasta los monasterios de San Millán y Santo Domingo de la Calzada y los vestigios de la antigua Sanctus Sebastianus. ¿Por qué huye Jean? ¿Cuál es el poder del extraño objeto que llevaba consigo? La clave de todo podría residir en un secreto celosamente guardado desde el año 33 de nuestra era, pocas horas antes de la muerte de Jesucristo, cuando ocurrió algo que sus apóstoles decidieron ocultar. Pues bien, señoras, esto es La Luz Invisible, que es la premisa que inicia la trilogía que culmina el día 27 con El Roce de la Oscuridad de Jesús Valero, editado por Ediciones B. Y con esto os he contado toda mi selección de las novedades del mes de abril, que como habéis visto son muchas, muy diversas y con mucha dificultad en las que me voy a ver para seleccionar una de ellas, porque me parece que hay aquí muchas opciones muy interesantes. Así es que nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado la selección de novedades que he hecho, que os apuntéis, que estamos deseando empezar a leer alguna de estas en el Club de Lectura Buscadores de Historias. Y bueno, como siempre, os dejo en la cajita de descripción el link al grupo de Telegram grande, al de Buscadores de Historias, donde pasan las cosas, donde propondré la votación de uno. Cogeré 5 o 6 de entre todas estas novedades, las propondré a votación y saldrá una que será lectura conjunta del mes de mayo, ¿vale? Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like y dejadme en los comentarios todo lo que se os pase por la cabeza. Yo que sé, qué os han parecido estas novedades, si os han gustado, si no, cuál os quedaríais vosotros, cuál vais a leer sí o sí, cuál os interesa, cuál no, lo que os apetezca, porque a mí lo que me gusta es leeros, contestaros y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que disfrutar de todo lo que nos da el maravilloso mundo de la literatura. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like. Si queréis estar al día cada vez que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita,
que es lo que hace que el sistema os avise cada vez que yo subo vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos.